Los hermanos de Corintios acusaban a Pablo diciendo: usted no es sincero en su ministerio, usted está buscando ganar algo, usted no es sincero, sino tiene un interés. Esa era la acusación de muchos hermanos o personas de Corintios. Pero en el capítulo 4, Pablo va a manifestar qué es su ministerio. Va a decir sinceramente cómo es su ministerio. Y dice Pablo: por lo cual, viendo que tenemos esta clase de ministerio. ¿Qué clase de ministerio? Pues el capítulo 3 nos dice que ministerio, un ministerio glorioso que trae a los hombres vida, salvación y justicia. Un ministerio que es capaz de transformar a los seres humanos. Un ministerio que es un don de Dios, que lo recibimos de Él, no por lo que nosotros hagamos o por lo que seamos. Es un don y de la misericordia de Dios ese ministerio. La manera que usted como ministro o como hijo de Dios ve su ministerio te ayudará a determinar cómo vas a cumplirlo. Esa parte es importante para que usted la sepa, porque con esta frase es como el contexto de todo el estudio. La manera en que veas tu ministerio te ayudará a determinar cómo vas a cumplirlo. Si tú miras el servicio a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, como una carga en lugar de un privilegio, tu trabajo va a ser monótono. Tu trabajo solo será hacer lo que te exige, no ir más allá. Algunas personas incluso consideran que el servicio de Dios es un castigo. ¿Por qué? Porque me tengo que comportar de esta forma, porque no puedo hacer aquella forma, no puedo ir a aquella invitación, no puedo unirme con esta persona, porque soy un siervo de Dios. ¡Qué carga! Esa es la actitud o la manera que muchos piensan, y ese ministerio es una carga y es algo monótono, hay algo aburrido. Pero cuando usted le sirva a Dios por amor, no hay ninguna carga. Cuando Pablo consideró el hecho de que su ministerio fue porque el Señor lo llamó, el Señor Jesucristo lo había llamado a él se sentía lleno de la gracia y la misericordia de Dios en su ministerio. Esa actitud de Pablo, una actitud positiva, lo llevó a que él pudiera llevar su ministerio a las áreas personales de su vida. Pero, ¿qué ministerio tienen ustedes? Muchos dicen: no, yo no fui llamado a ser pastor, yo no tengo ministerio. De cuento, todos los hijos de Dios tenemos ministerio. ¿Qué clase de ministerio usted tiene? ¿Qué ministerio estamos ejerciendo? Pero cuando ustedes miran en esta porción que vamos a estudiar, que es capítulo 4, del 1 al 16, segunda de Corintios, va a ver lo que Pablo dice, cómo es su ministerio. Y la cuestión es, ¿cuál es su actitud de su ministerio? Una actitud: yo no le quiero servirle a Dios porque no me representa dinero. O al contrario, yo le sirvo a Dios porque me representa dinero. Qué triste, porque se van a un extremo y al otro. Pero aquí la pregunta es: ¿tenemos un ministerio glorioso? ¿Usted tiene un ministerio glorioso para que Dios se glorifique en su vida? ¿O es un asistente nomás? Y eso es lo que queremos, o yo quiero con el estudio de esta mañana, que ustedes se evalúen dónde están. Y el estudio de esta mañana se llama
Está detrás mío, ¿qué dice? ¿Cómo? ¿Tenemos un ministerio glorioso? Pregunta. Cada uno se la tiene que responder, porque es entre ustedes y Dios. Y los invito a que vayamos a 2 Corintios capítulo 4, del 1 al 6. Lo vamos a ver en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Felicítame, colaboras. Sí, Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aquí Pablo en el versículo 1 comienza a decir cuál ministerio, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, ¿cuál? El ministerio de la gracia que hemos recibido, no desmayamos. Pablo aquí en el versículo 1 dice, en su ministerio evitaba que él se diera por vencido. Su determinación. Pablo le había dicho a los Corintios en el capítulo 1:8 de segunda, le confesó las pruebas que había pasado en Asia, que ese de pronto lo llevó casi al desánimo. A pesar de la grandeza de sus dones, de su experiencia, Pablo era humano y estaba sujeto a la debilidad humana. Pero él sabía quién lo había llamado. ¿Cómo podía él darse por vencido cuando estaba adentro de tan maravilloso ministerio? ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se iba a dar por vencido en ese ministerio? ¿Le había confiado Dios a él el ministerio para que él fracasara? No, de ningún motivo. Con el llamado divino viene la capacitación divina. Pablo había sido llamado por Dios, por nuestro Señor. Él sabía que en cualquier momento de dificultad Dios lo ayudaría. ¿Por qué continuaba Pablo predicando con tantos peligros, con tanto esfuerzo, con tanto rechazo, si no era sincero? ¿Sabe por qué? Por amor a Cristo. A él lo rechazaron, a él lo intentaron matar, a él lo metieron en la cárcel, lo calumniaron. Si no era sincero, ¿por qué lo hacía? ¿Por qué no ganó ningún dinero? Lo hacía por amor a los perdidos. Un hombre motivado por lo menos por cualquier cosa insignificante se ha retirado del servicio de Dios. Hay personas que Dios lo ha usado en el ministerio, puede ser de los niños, de cualquier otro ministerio, y vio cómo Dios obraba a través de uno, pero por motivos insignificantes o cosas se dejó de servir a Dios. Pero Pablo sabía que él no desmayaba, no porque él fuera fuerte, porque el que lo había llamado lo sostenía. Pablo miraba al ministerio como una mayordomía. Él tenía que darle cuentas a Dios. Él sabía que le servía a Dios, que él había sido llamado por Dios. Dios le dio el ministerio. Dios también le daba las fuerzas para continuar y no desmayar. Él lo sabía.
El evangelio era demasiado glorioso, demasiado bonito para que Pablo se diera por vencido. Para él ser ministro del evangelio era un privilegio. Demasiada gracia de Dios. Ver cómo Dios obra en las personas era el pago. Es un ministerio glorioso. Él sabe que vale la pena servir a Dios. Pero aquí Pablo le dice en el versículo 1, el ministerio glorioso que fuimos llamados, no desmayamos porque el que nos llamó nos sostiene. Pero acá en el versículo 2 al 4, Pablo dice también cómo era su ministerio. Él evitaba que él fuera un engañador a las personas. Su honestidad, dice él, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni argumento, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, con conciencia delante de Dios. Cuando Pablo escribió estos versículos, dicen los estudiosos que él estaba refiriendo a los ministros, a los judaizantes, a los falsos maestros. Hoy en día también hay personas falsos maestros, que combinan la doctrina y la palabra de Dios y la manejan a su acomodo, engañando a las personas. Y qué triste cuando una persona adultera la palabra de Dios. Pablo no tenía nada que esconder en su vida personal, ni en su ministerio. Él era muy sincero, no tenía nada que esconder. Pablo estaba abierto al fracaso y le demostraba a la gente, pero él no estaba engañando ni adulterando, ni dañando la palabra de Dios. Pero aún así, ¿por qué con ese ministerio él siendo fiel a la palabra de Dios? ¿Por qué muchos creyentes no recibían el mensaje de Dios? ¿Por qué los falsos maestros crecían en número de personas y le iba bien a ellos? Pues debido a que el entendimiento de esas personas inconversas era cegado por el rey de este mundo. ¿Quién es el rey de este mundo? ¿Quién? Satanás, sí, dígalo, Satanás es el Dios de este mundo. Ay, sí, para aquella persona, el príncipe de este mundo es Satanás. Juan 1, 5, 19. Lucas 4, 6 y Juan 12, 31 nos dice que el príncipe de este mundo es Satanás. Y él engaña a la gente. Él le pone ese velo y ciega el entendimiento de las personas para que no entiendan. Como hoy en día muchas personas están cegadas por el príncipe de este mundo y no pueden ver la gloria de Dios porque ven una religión, porque ellos no ven que lo que están haciendo no está dando la gloria a Dios y dicen, soy un siervo para la gloria, como dice la alabanza hoy. Muchos, soy un siervo para la gloria de Dios y lo dicen a mucho honor, pero su testimonio es el contrario. Yo soy un siervo de la gloria, pero estoy adulterando la palabra de Dios. No la estoy viviendo, pero soy un siervo para la gloria de Dios. ¿De qué eres un siervo de la gloria de Dios? Si no vives y vives adulterando la palabra. Dice él, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. A mí me cuestionó. Muchas personas dicen, yo amo a Cristo, yo vivo para Él, pero el evangelio está encubierto en sus amigos, de su familia. ¿Por qué? Porque lo vimos la semana pasada. No soy franco de decir, qué pena,
yo no voy a hacer actividad porque ahí no estoy glorificando a Dios. No voy a hacer actividad porque no es un crecimiento espiritual para mí. Pero hagámoslo, compartamos y vivamos el momento. Qué triste cuando muchas personas dicen, soy un siervo para Cristo, pero en su vida y en su diario vivir no lo reflejan. En su casa no lo reflejan. Debemos usar la palabra con conciencia hacia los hombres y hacia Dios. Pablo nos dice aquí una verdad muy bella, ni adulterando la palabra de Dios, ni con astucia para sacar el dinero o un provecho personal. El único interés de Pablo era que las personas glorificaran a Dios, que vivieran para Él. Pero aquí también Pablo primero decía, el ministerio que estoy ejerciendo no es mayo, no porque yo sea el tipo superpilo. No, yo no desmayo porque tengo a mi Señor Jesucristo que me llamó. El que me llamó me ayuda y me renueva las fuerzas. Y aún más, el ministerio que estoy ejerciendo, yo no adultero la palabra, no escondo nada, soy limpio, tengo una conciencia limpia de lo que estoy enseñando, lo estoy viviendo. Pero qué triste cuando muchos dicen, soy un siervo para Cristo, pero trata mal a sus hijos. Soy un siervo para Cristo, pero se une en yugo desigual, complaciendo su carne. ¿Cómo así? Obvio, hay esa invitación, hagámosle, no importa que es mejor yo estar feliz en este momento, no importa que yo me reúna a tomar, a hablar malas palabras, a hacer cosas que no le gusta a Dios, lo importante es que pase un buen momento. Eso es adulterar la palabra de Dios en su vida. Porque usted no está viviendo Santiago. Santiago cuando dice, seamos hacedores de la palabra de Dios, no tan solo oidores. Pero aquí Pablo nos dice otra cosa, ya nos había dicho, yo no desmayo en mi ministerio por la gracia de Dios. Mi ministerio, no hay palabra adulterada. Sinceramente, no tengo nada que ocultar ni vergonzoso en mi vida. Soy transparente y eso es un siervo de Dios. Pero acá en el versículo 5 al 6 dice otra evidencia de su ministerio. Evitaba él ser promovido a sí mismo. Él no se enseñaba a sí mismo. La humildad de él, el asombroso llamado que él recibió, que Dios le dio a él en su ministerio, evitaba que él se diera por vencido. Porque ¿quién lo llamó? Jesucristo. Y ese llamado glorioso evitó que él se diera por vencido. Y también que él fuera un engañador, que él enseñara lo que vive y que él realmente diera la palabra como es, que no acomodara su palabra a personas, voy a conseguir seguidores o personas que son simpatizantes. No, él enseñaba la palabra como es. Un ejemplo, si usted está diciendo mentira, ¿qué es? Pecado. Paré de contar. Ay, pero es una mentira piadosa. No, es pecado. Ay, yo estuve saliendo con una persona que no es mi familia, no es mi esposa, y las pasé rico y por ahí estuve intimidad. ¿Ustedes qué? ¿Ah? Un hombre inteligente que mire, uy, su esposa no lo ponchó. ¿Sí? ¿Ustedes qué es? Un adúltero. Pero muchos no somos francos. ¿Por qué? ¿Cómo le va a decir de eso? Uy, no. ¿Cómo le va a decir de que él es un adúltero, que es un mentiroso, que le gusta coger las cosas ajenas? ¿Cómo le va a decirle? La palabra lo dice. Pero muchos queremos vivir un evangelio y una vida con Dios a mi manera, a mi acomodo. Yo voy allá porque es como yo quiero. Me siento bien, yo voy allá. Y soy un siervo para Cristo.
voy y me reúno con esas personas en yugos igual espiritualmente. Y no importa, porque yo quiero pasar un momento muy bonito, pero soy un siervo para Cristo. ¿Sí me van a entender? Y muchos tienen ese pensamiento mediocre. Ay, soy un cristiano, pero me puedo unir a las cosas del mundo. ¿Sabían que en esta época de Navidad casi el 30-40% de los servidores de una iglesia se alejan de Dios por las fiestas y por su familia? Porque muchas personas no pueden tener discernimiento y decir, qué pena, lo que vamos a hacer no le glorifica a Dios. Un ejemplo, que se celebra el 7. ¿El qué? Sí, y es una fiesta ¿qué? Para la Virgen. ¿Sí sabían? Pero soy un siervo para Cristo. Unámonos a esa fiesta porque vamos a compartir y soy un siervo para Cristo. ¿Sí me van a entender? Es fácil decir, yo enseño la palabra, yo vivo la palabra, pero con mi testimonio no lo hago. Eso es adulterar la palabra. Cuando usted acomoda la palabra de Dios para que tenga seguidores de Cristo, digo, seguidores suyos, pero no, acá Pablo dice, yo no me promuevo a mí mismo. Nosotros predicamos a Cristo, no a nosotros mismos. Pablo ciertamente era un hombre que practicaba la humildad genuina, no confiaba en sí mismo, no se alababa a sí mismo, ni se predicaba a sí mismo. Procuraba solamente guiar a la gente a Cristo y ser edificado a Cristo. Mire, un hijo de Dios tiene que glorificar a Cristo en todo lo que hace. Es fácil para que usted tome la decisión en una invitación. Fácil. Lo que voy a hacer, voy a glorificar a Dios, voy a glorificar a Cristo con esta actividad que voy a hacer. Listo, si la hago, si lo voy a glorificar, lo hago. Voy a tener crecimiento espiritual, me va a ayudarme a crecer espiritualmente a mí. Listo, lo hago. Si no, no lo hago. Si no voy a ayudar al crecimiento espiritual a otras personas, no lo hago. Pero muchos piensan, lo más importante es pasarla bien, pero soy un siervo para Cristo. ¿Sí me van a entender? Muchas personas quieren vivir el evangelio a su manera y cantan esta alabanza, soy un siervo para Cristo. Viven engañados, tienen un velo, están cegados por el príncipe de este mundo, porque no pueden pedirle a Dios, dame discernimiento, muéstrame en qué estoy fallando. Pero dicen, soy un siervo para Cristo. Si el evangelio está encubierto en su vida, al lado, las personas que están al lado suyo van a estar en un evangelio encubierto. No lo dije en el primer servicio porque se me pasó. Hay un pastor de Argentina, me olvidó el nombre, y es mejor. Él llevaba 19 años ejerciendo. Cuando en la vida cristiana, cuando su hermano de sangre llegó al evangelio, lo primero que le dijo a su hermano pastor, en la fe, de usted, ¿por qué no me confrontó cuando yo hacía esto? Porque usted se unía conmigo a pecar. ¿Cuál era su testimonio? ¿Por qué usted me llevaba a eso? ¿No que amaba a Cristo? En ese momento fue cuando el Señor le dio una cachetada espiritual y él tuvo un encuentro con Cristo. Ahí dice él que nació y era pastor.
Muchos dicen, soy un siervo para Cristo, pero no tienen discernimiento. ¿Por qué? Porque mi evangelio es a mi acomodo, como yo me sienta. No puedo decir, qué pena, esta invitación a mi Señor no le glorifica. No quiero que me digan religioso. ¿Cuál es un ministerio que tiene? Un ministerio glorioso. Un ministerio glorioso. ¿Sabe usted cuándo tiene un ministerio glorioso? Cuando glorifica a Cristo con lo que hace. Pero aquí en el versículo 6, antes de terminar, que me quedan 7 minutos, dice, por lo cual, ¿qué más dice? Versículo 4, 6. Recuerden que no hay pantalla acá, por eso tienen Biblia, tranquilo. ¿Qué dice el 6? Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él que resplandeció en nosotros, en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Dice aquí, pero porque Dios que mandó que las tinieblas resplandeciera la luz. Ahí está haciendo énfasis a Génesis 1, del 1 al 5. Dios hizo la luz. Sí, cuando el mundo estaba desordenado, de vacío, Él trajo la luz. Y pues cuando trajo la luz, la vida llegó al mundo. Así es cuando llega la palabra de Dios al pecador. La palabra viene y trae luz, y la luz del Evangelio. El pecador entonces es una nueva criatura, una nueva creación de Dios, y empieza a dar fruto para la gloria de Él. Dios entonces empieza a formar y a llenar a esa persona conforme Él quiere, para que uno sea dándole la gloria a Él. Mi pregunta es, el énfasis de esta porción es la motivación correcta. ¿Cuál es su motivación correcta para vivir para Cristo? ¿Usted? ¿Que usted se sienta bien? ¿Que usted haga las cosas y se sienta muy chévere? Y no le importa lo que piense Jesucristo. Por eso soy un siervo para Cristo. Me uno a conversaciones malas. Tengo personas que me llevan a apartarme de Cristo, aún, pero digo, soy un siervo para Cristo. El énfasis es la motivación. ¿Qué lo está motivando a usted para vivir? ¿Cristo? ¿Su motivación es Cristo realmente? Porque si su motivación es el amor de Cristo, tranquilo, Él lo va a fortalecer, no va a desmayar. Si la motivación es Cristo, usted no va a adulterar la palabra de Dios en su vida, la va a vivir. Si su fortaleza es Cristo, usted va a enseñar a Cristo, no le va a enseñar lo que usted es, sino lo que Cristo ha hecho en usted. Tenemos la motivación correcta y usamos la metodología adecuada. La motivación correcta es la palabra de Dios. La estamos viviendo, pero podemos decir, tengo un ministerio glorioso porque me va bien en las finanzas, porque tengo un buen trabajo, porque tengo una linda familia. Muchos se oponen a eso, pero en todo eso, ¿usted le está dando la honra y la gloria a Dios? ¿Usted es fiel a Dios en glorificarlo a Él? Ni eres fiel en la parte económica, menos va a ser fiel en la parte espiritual. Si a ti no te importa la parte espiritual, la tuya, menos le va a importar la parte espiritual de tu esposa ni de tu hijo. ¿Predicamos fielmente a Cristo? Esa es la pregunta que yo quiero que hagamos. Pablo mostró su ministerio. Él no desmayaba, no adulteraba la palabra, él no se enseñaba a sí mismo, enseñaba a Cristo, porque él era fiel a Cristo. ¿Usted es fiel a quién? ¿A usted? ¿A sus deseos? ¿A sus gustos? Yo soy fiel porque me gané el dinero, entonces yo me lo gasto como yo quiero. ¿Soy fiel a mis gustos? ¿O soy fiel a mi Señor? Muchas personas vienen así, le sirven a Dios así, hacen lo que quieren, como quieren, ni le piden opinión a Dios,
pero sí sacan esa boquita y dicen, soy un siervo para Cristo. Se unen en palabras, en yugo desigual con palabras, en reuniones, y soy un siervo para Cristo. Qué triste que usted diga eso, pero no sé, usted se tiene que evaluar. Cada uno sabe cómo está con nuestro Señor Jesucristo, cuál es su prioridad. Ahorita mi prioridad es mi trabajo, listo. Está esperando que Dios ponga una prueba en su vida para que usted vuelva a Él. ¿Qué ministerio tuvo? ¿O qué ministerio tiene? ¿Qué está haciendo para la honra y la gloria de Dios? Yo no tengo ministerio. ¿Quiere que le cuente? Todos los hijos de Dios tenemos un ministerio. ¿Sí sabían? Todos los hijos de Dios tenemos un ministerio. ¿Qué están haciendo con el ministerio que Dios le ha dado? ¿O usted no tuvo un encuentro personalmente con nuestro Señor Jesucristo? Pablo lo tuvo, yo lo tuve, no sé si ustedes lo hayan tenido. Cuando uno tuvo un encuentro con Cristo personalmente, enseña quién es Cristo, vive para Cristo, pero muchos no quieren hacer eso. Por eso, diciembre es un mes pesado. Sí, aunque no lo vean, es cierto. Porque muchos dicen, Señor, vacaciones espirituales. Y qué triste. Y dicen, pero soy un siervo para Cristo. Padre Celestial, te doy muchas gracias por este estudio. Ayúdanos, Señor, que